Hola, en este video abordaremos los conceptos necesarios para obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es necesario comprender algunos conceptos para adquirir este saber. Números primos es lo primero que vamos a comprender. Un número primo es aquel que es divisible por él mismo y por la unidad. Estos son los números primos hasta el numeral 50. Descomponer en factores primos es lo segundo que vamos a comprender. Es expresar un numeral como la multiplicación de números primos contenidos en él. Es decir, tomar un numeral y comprobar por qué números primos es divisible. Por ejemplo, si tomamos el número 6, empezamos a comprobar por qué números primos es divisible. ¿Es divisible por 2? Sí. 6 dividido en 2 es 3. Y así continuamos dividiendo por números primos hasta que lleguemos a 1. Vemos que 6 se descompone en 2 por 3. Tomemos ahora el número 18. 18 se descompone en 2 por 3 y por 3, que es lo mismo que 2 por 3 elevado al cuadrado. En tercer lugar, vamos a conocer algunas reglas de descomposición. Un numeral es divisible entre 2 si el numeral termina en par. Un numeral es divisible entre 3 si la suma de sus cifras o dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, tomemos el numeral 927. Se suman sus dígitos dando por resultado 18. Como 18 es múltiplo de 3, entonces 927 es divisible por 3. Un numeral es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. ¿Cuándo un numeral es divisible entre 7? Por ejemplo, 8274 es divisible entre 7. Primero, separamos la cifra de las unidades. Al numeral sin la cifra de las unidades, le restamos el doble de las unidades. Esto nos da 819. Como el numeral sigue siendo muy grande, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Separamos la cifra de las unidades. Al numeral sin la cifra de las unidades, le restamos el doble de las unidades. Esto nos da 63. Como 63 es múltiplo de 7, entonces 8274 es divisible entre 7. ¿Cuándo un numeral es divisible entre 11? Por ejemplo, el numeral 616. Sumamos las cifras en posición impar y le restamos la suma de las cifras en posición par. Si la diferencia da 0 o es múltiplo de 11,
el numeral es divisible entre 11. En este caso, la operación nos dio 11. Entonces, 616 es divisible entre 11. Veamos otro ejemplo. Con el numeral 1078. La operación da 0. Entonces, 1078 es divisible entre 11. Ahora te invito a que investigues cuando un numeral es divisible por 13. Con estos conceptos ya adquiridos, ahora sí vamos a adquirir el saber para obtener el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Para entenderlo mejor, vamos a explicarlo con un ejemplo. Tomemos los numerales 36, 108 y 252. Ahora vamos a descomponerlos en sus factores primos cada numeral. El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces quedaría 2 al cuadrado por 3 al cubo por 7. Esto nos daría 756. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes con su menor exponente. Entonces quedaría 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esto nos daría 36.